Hola, hola, buenos días y bienvenidos a esta primera sesión de clase magistral. Mi nombre es Jorge Luis Suárez Guerrero y seré su anfitrión durante esta sesión. Y como les decía, para aquellos que vieron el video introductorio en mi perfil de Instagram, @Jorge Suárez_MD, hablábamos de las membranas celulares y el papel que cumplen dentro de la biología. No solamente en el papel de la salud y la enfermedad, sino también inclusive en las respuestas celulares al ejercicio físico. Y hoy vamos a hablar rápidamente respecto a este tema bastante complejo, bastante extenso, pero también bastante interesante. Entonces, lo primero que debemos tener presente cuando hablamos de las membranas celulares es que estas van a estar en los diferentes seres vivos e incluso van a estar en aquellos denominados parásitos obligados, parásitos intracelulares obligados como serían los virus. La membrana, como les comento, están los diferentes seres vivos ya que pues su función es entre otras, la de dividir el espacio intracelular del extracelular. Ya vamos a hablar de otras funciones que tiene. Eso va a variar dependiendo del tipo de organismo, va a variar dependiendo si existe, por ejemplo, un sistema de doble membrana, si existe un sistema de membrana y pared celular, entre otras. Acá, por ejemplo, estamos viendo respecto a las procariotas, cómo la membrana va a estar asociada a otras estructuras. Entre ellas podemos ver inclusive algunas presentan prolongaciones de esa membrana, presentan proyecciones de proteínas, como podrían ser cilios, los flagelos, entre otras. Y algunas poseen doble sistema de membranas, otras poseen membrana y pared celular. Y eso pues va a variar dependiendo del tipo de microorganismo del que estemos hablando. Ya, por ejemplo, en el caso de las eucariotas, pues no solamente vamos a tener la membrana externa, sino también vamos a encontrar sistemas de endomembranas, es decir, los organelos. Así, por ejemplo, encontramos el retículo endoplásmico, que tiene un sistema de membranas, Golgi, que tiene un sistema de membranas, la misma mitocondria tiene un sistema de membranas, un sistema de doble membrana externa, por ejemplo. Entonces, también a nivel intracelular vamos a encontrar. Adicional, pues, en lo que son los vegetales, además de la membrana celular, la membrana externa, encontramos pared celular y también encontraremos el sistema de endomembranas. Acá tenemos algunos ejemplos. Ahora, cuando hablamos de componentes de la membrana, hablamos de básicamente tres estructuras: lípidos, proteínas y carbohidratos. Respecto a los lípidos, vamos a ver que podemos encontrar tres grandes familias de lípidos, los denominados fosfolípidos, que son derivados de los triacilgliceroles, o utilizamos el triacilglicerol, es decir, los triglicéridos, como el andamiaje, como el esqueleto para formar estos tipos de fosfolípidos. Los esfingolípidos ya son algo diferente. En este caso ya no tenemos la estructura del triglicérido, sino tenemos una molécula que ustedes pueden leer acá, que es la esfingomielina. Ya más adelante vamos a ver cómo sería más o menos un esfingolípido. Y pues tenemos finalmente el colesterol. El colesterol tiene una estructura base que es el ciclopentano perhidrofenantreno, que es una serie de anillos que le van a permitir generar finalmente esta estructura. Cada una de ellas va a cumplir una función diferente, pero pues sumamente importante. Algo importante es que los fosfolípidos y los esfingolípidos son afipáticos, es decir, tienen una parte que se puede mezclar con el agua y otra que no. En palabras un poquito más técnicas, hablamos de que tiene un componente que es hidrofílico y un componente que es hidrofóbico. En esta imagen estamos viendo precisamente acá, tenemos acá lo que sería el glicerol, toda esta estructura. Tenemos acá lo que sería los ácidos grasos. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con el triglicérido, vemos nuevamente acá
el glicerol, y acá encontramos 1, 2, 3 colitas de ácido graso, de ahí el nombre, triacilglicerol, 3 ácidos grasos y un glicerol. Los fosfolípidos serían entonces un diacilglicerol, es decir, 1, 2 ácidos grasos y el glicerol, pero adicional, él va a tener algo que denominamos cabeza. La cabeza del fosfolípido tiene acá un grupo fosfato al cual se le va a unir otro tipo de molécula. Esta otra molécula que se le une le va a dar propiedades diferentes a ese fosfolípido. Y pues dependiendo de cuál molécula sea, pues el fosfolípido va a recibir un nombre diferente. Por ejemplo, está acá abajo, que es el inositol, el fosfolípido se va a llamar fosfatilinositol. Y así con las diferentes moléculas. Y todas ellas van a cumplir un papel diferente. Eso es importante porque dependiendo del tipo de membrana, dependiendo de donde nos estemos ubicando, vamos a ver que hay mayor cantidad o menor cantidad de ese tipo de lípidos. Por su parte, el esfingolípido, acá vemos, o más bien, no vemos los dos ácidos grasos, solamente una colita, no vemos el glicerol, sino vemos esta estructura de acá, que es la esfingosina. Entonces, la esfingosina, cuando se une con ácido graso y con otra molécula, la denominamos esfingolípido. De igual forma, es importante eh, la presencia de este tipo de lípidos por sus funciones. Por ejemplo, si ustedes me siguen, acá donde dice gangliósido, miren para qué sirve. Ellos hacen parte o forman de las estructuras que van a ser los grupos sanguíneos. Es decir, dependiendo del tipo de azúcares que se estén colocando ahí, yo puedo tener un grupo O, un grupo A, un grupo B o un grupo AB. Eso para el tipo D, eh, el tipo de grupos sanguíneos. Y así como ese, pues podemos encontrar otros tantos. Respecto al colesterol, entonces, como les decía, él es derivado de una estructura de anillos, que es el ciclopentano perhidrofenantreno. Y a partir de la distribución, por ejemplo, de los radicales, de estas cadenas laterales, de los metiles, del hidróxido y demás, pues vamos a formar, por ejemplo, el colesterol. Él es importante porque ayuda a dar rigidez a la membrana celular. Y algo que no les comenté al principio, hay la teoría de Sanger y Nicholson de la membrana, en donde nos hablan de que pues no es totalmente líquida ni es rígida, sino que es fluida. Ese modelo se denomina el mosaico fluido. Y eso en parte se ve pues a que tenemos unos lípidos de membrana, algunos bastante unidos al otro, y pues adicional el colesterol ayudar esa parte de la rigidez. Importante acá, cuando existe un aumento de colesterol en el cuerpo, ese colesterol va a acumularse en ciertas partes y pues va a empezar a generar enfermedades como la aterosclerosis. Pero acá, en este punto, lo estoy colocando es entre los fosfolípidos para ayudar a dar una rigidez a la membrana, que la membrana no se comporte como un aceite, ya que está lleno de lípidos, pero que tampoco, y es importante, se debe a comportar como eh, digamos, la manteca, que es sólida, tiene que estar en un estado medio. De ahí la importancia de que exista determinada concentración de colesterol a nivel de la membrana para que logre una rigidez o logre una estabilidad adecuada. El otro componente son las proteínas. Entonces recordar que pues, las proteínas resultan de la unión de muchos aminoácidos que ellos van a tener una serie de conformaciones espaciales que se conocen como estructura terciaria y dependiendo de esa configuración, pues vamos a desempeñar o ellos van a tener un papel diferente, que puede ir desde receptores, por ejemplo, a nivel de membrana celular,
receptores metabotrópicos, por ejemplo, ionotrópicos, van a ser enzimas, entonces van a participar en el tema del metabolismo. Pueden ser proteínas de la contracción, pueden ser anticuerpos, por ejemplo, pueden ser proteínas del citoesqueleto, entre otras. Entonces, recordar que las proteínas inician con una configuración primaria, que es esta, que estamos viendo acá, donde tenemos una hebra de aminoácidos, un aminoácido tras del otro. Debido a la naturaleza de ese aminoácido, ¿sí? Por el tema del peso molecular, por el tema del pH y demás, desde el punto de vista termodinámico, ellos irían buscando, digamos, una posición que sea la más beneficiosa. Entonces, dependiendo de esa ubicación del aminoácido, como les decía, dependiendo de su pH, si es de carga positiva o negativa, el peso molecular, de varios factores, ellos van ubicándose en el espacio y eso va a hacer que se formen estas estructuras secundarias. Acá vemos dos, como serían las hojas beta, las hélices alfa, y faltaría acá otra tercera estructura que se llama el bucle, que es algo así. Ya a partir de esa configuración secundaria en el espacio, forma la configuración terciaria. Entonces ya hablamos de una proteína que es totalmente funcional. En algunos casos, tengo la unión de más de una proteína terciaria y eso se denomina proteína cuaternaria. Un ejemplo es el que vemos acá, que es la hemoglobina. Entonces, ella va a tener una, dos, tres, cuatro proteínas terciarias. Esta estructura cuaternaria se requiere que sea así para su adecuado funcionamiento. Pero, por ejemplo, en teoría, si yo le quitara un grupo de estos, una proteína de estas, tendría la función todavía de adicionar oxígeno acá. Pero el adecuado funcionamiento se va a dar cuando están las cuatro. Dos hemoglobinas que se denominan alfa y dos que se denominan beta. Así como este, podemos tener ejemplos de otras, pero también pues la mayoría van a estar en su configuración terciaria, es decir, una proteína sola que funciona 100%. Respecto a la membrana, pues vamos a poder tener proteínas que están atravesando la membrana o que se están ubicando a uno u otro lado. Entonces hablamos de proteínas integrales de la membrana o proteínas transmembrana, las cuales, como les comento, me atraviesan de uno a otro lado de la membrana. Podemos tener receptores, podemos tener transportadores, podemos tener canales, podemos tener proteínas que presenten determinados antígenos, por ejemplo, para reconocimiento del sistema inmune. Y todas ellas, pues, van a tener lo que se denominan dominios, es decir, van a tener una parte afuera de la célula, otra dentro de la membrana y otra al interior de la célula. Dependiendo de su función, pues, si es un receptor, por ejemplo, de los denominados receptores asociados a proteína G o de las proteinquinasas, pues su función va a ser, como su nombre lo indica, recibir, captar un mensaje y dar una respuesta al interior de la célula. Si hablamos de transportadores, por ejemplo, o acarreadores, lo que están haciendo es moviendo sustancias relativamente grandes. Por ejemplo, hablamos de azúcares, hablamos de aminoácidos, hablamos de ácidos nucleicos. Y ya, por ejemplo, si lo que necesitamos es movilizar iones, pues usamos canales. Y tenemos otras que son las periféricas, y ellas se van a ubicar a uno u otro lado de la membrana, es decir, o están hacia el lado externo de la membrana o están hacia el lado interno de la membrana. Por eso hablamos de que esas proteínas periféricas pueden ser citosólicas, es decir, en el lado interno de la célula, o pueden ser exoplásmicas, es decir, en el lado externo de la célula. La mayoría de ellas van a actuar como enzima, pero también tenemos proteínas que sirven como anclaje. Hay proteínas que se unen a, estas proteínas periféricas se unen a proteínas integrales de la membrana y ellas a su vez, por ejemplo, se unen a proteínas del citoesqueleto. Acá en esta imagen, pues podemos ver claramente la presencia de este tipo de proteínas transmembrana. Acá tendríamos un ejemplo, un canal. Acá tendríamos un ejemplo, un receptor asociado a una proteína, como vemos acá, a una proteína periférica.
Este podría ser un modelo que se denomina receptor asociados a proteína G. Podría ser simplemente otro tipo de receptor asociado a otro tipo de proteína. Acá en este pues sería un canal, estamos mirando acá la parte del ingreso. Este podría ser otro tipo de receptor, por ejemplo. Entonces acá es más que todo para revisar cómo las proteínas transmembrana atraviesan esa bicapa de lípidos. Y acá en esta pues era para mostrar el ejemplo de las proteínas periféricas. Entonces tenemos algunas que están hacia el lado externo o hacia el lado interno de la célula. En esta imagen vemos un poquito mejor la distribución de los componentes de la membrana celular. Entonces vemos acá, por ejemplo, el canal, la proteína transmembrana tipo canal, esta proteína tipo receptor, esto podría ser un transportador, otro receptor, otra proteína asociada a una proteína periférica. Vemos los fosfolípidos, los esfingolípidos, es decir, vemos los lípidos de membrana representados acá, como esta esferita moradita con estas paticas, y vemos acá el colesterol representado como estas lineecitas, o más bien este ovalito de color amarillo. Vemos que es una bicapa de fosfolípidos y tiene que ser así porque les decía, hay una parte del fosfolípido y del esfingolípido que se denomina cabeza, y la cabeza es la que se puede mezclar con el agua. Por eso necesitamos dos líneas de lípidos, unas cuyas cabezas estén hacia afuera para que puedan mezclarse con el agua que hay al exterior de la célula, y otras líneas de lípidos cuyas cabezas estén hacia el interior para que se pueda mezclar con el agua que hay acá al interior de la célula. Respecto a los carbohidratos, ellos generalmente van a estar unidos bien sea a lípidos o a proteínas. Cuando se unen a lípidos, entonces tenemos fosfolípidos. Cuando se unen a las proteínas, tenemos glucoproteínas. La función de ellos no es energética, es una función más bien de señalización, ya que permiten formar estructuras de reconocimiento. Por ejemplo, el sistema inmune, las células del sistema inmune vienen, reconocen, identifican si todo está bien. Y pueden ser también como formas de anclaje para proteínas de la matriz extracelular. Muchas veces las células se logran o necesitan comunicarse unas con otras para mantenerse vivas, es decir, hay que estimularse generando señales una y otra vez para mantener la supervivencia. Eso, por ejemplo, se ha visto como cuando se está formando la neurona, ella empieza a hacer sinapsis con otras para mantener la supervivencia, ya que si una neurona queda en solitario, entra en apoptosis. Bien, vamos a hablar algo de la fisiología. Respecto a la fisiología, bueno, tenemos que la membrana, además de separar el medio interno y externo, regula el movimiento de sustancias. Estas sustancias se pueden movilizar básicamente por dos grandes mecanismos, lo que llamamos transporte pasivo y lo que llamamos transporte activo. En el transporte pasivo podemos tener dos vías. La que denominamos difusión simple. La difusión simple es el paso de las moléculas a través de la bicapa. Y la difusión facilitada, en la cual sí o sí vamos a necesitar una proteína. En ambos tipos de difusión, es decir, en el mecanismo de transporte pasivo, las sustancias se van a mover a favor de un gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos. Y adicional, no van a consumir energía. Un ejemplo que siempre le coloco a mis estudiantes para esto es, imaginen ustedes que tienen una, una pelota o tienen un objeto en la mano. Si yo quiero que el objeto vaya hacia el piso y yo estoy de pie, pues simplemente lo que hago es soltar el objeto, ya que va a ir a favor de una fuerza, una aceleración, bueno, va a ir a favor de la gravedad. Acá, en este caso, pues van a moverse a favor de un gradiente de concentración, de una diferencia de concentración. Van a pasar de donde hay más hacia donde hay menos. Lo que pasa es que para que puedan atravesar la bicapa deben tener ciertas características. Por ejemplo, el tamaño. Dependiendo del tamaño, ella puede atravesar la bicapa o necesita irse por proteínas. El segundo es la carga.
Si tienen carga, deben moverse por proteínas. Si son neutras, pueden hacerlo a través de la bicapa. Tercero, lo que denominamos coeficiente de partición, es decir, qué tan hidrosoluble o liposoluble es la sustancia. Cuando son hidrosolubles, tienen que moverse a través de proteínas, pero si son liposolubles, lo hacen a través de la bicapa. Así podemos tener sustancias pequeñas, neutras, liposolubles, que van a moverse como vemos acá en el ejemplo de difusión simple. Podemos tener sustancias grandes, aunque no tuviesen carga, por ejemplo, tendrían que moverse por proteínas. Y podemos tener sustancias pequeñas, pero con carga, eso los obligan a moverse a través de canales. Entonces, la difusión simple es el paso de la sustancia de un lado al otro de la bicapa, de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, atraviesan los lípidos. Mientras que en la difusión facilitada tienen que moverse a través de una proteína, como sería un transportador acarreador o una bomba. La otra forma de movilizar las sustancias es gastando energía, y eso es a través del transporte activo. Esto lo hacen otra serie de proteínas que se llaman ATPasas o también conocidas como bombas. Este ejemplo es como si usted intentara, estando en el primer piso, intentara lanzar un objeto hasta el segundo piso. Tiene que gastar energía, tiene que hacer un movimiento muscular para lanzar el objeto, porque va en contra de una fuerza, de una aceleración. Iría en contra de la gravedad. En este caso, algo parecido, en el sentido de que va en contra de la concentración. Entonces, vamos de donde hay menos hacia donde hay más. Entonces, la difusión simple, estamos permitiendo que se muevan gran cantidad de sustancias a través de la bicapa. Recuerden, las sustancias tienen que ser pequeñas, neutras y preferiblemente liposolubles. Este mecanismo tiene la ventaja de lo que se denomina que no es saturable. Por eso podemos mover gran cantidad de sustancias a través de ellos. Y eso es algo importante. Por ejemplo, eh, si tú eres entrenador, entrenadora, esto es uno de los principios que se utiliza al momento de hacer la hidratación. El momento de estar hidratando al deportista mucho antes de, durante y después. Porque parte del agua va a poderse mover a través de estos mecanismos. Pues ya hablaríamos de un mecanismo que se llama ósmosis, que básicamente tendría el mismo principio. Pero adicional es importante pues, tener presente que, por ejemplo, durante los procesos de hidratación, y eso hablaremos en otro video, necesitamos también solutos para que esos solutos también arrastren el agua. Pero bueno, volviendo acá al punto, entonces tenemos la difusión simple a través de la membrana en el cual puedo movilizar gran cantidad de sustancias sin que tengan, digamos, que esperar mucho tiempo en el paso de un lado al otro de la membrana, es decir, tenemos un mecanismo no saturable. Esto aplica, por ejemplo, para el oxígeno, cuando respiramos, y para el CO2, cuando respiramos, cuando tomamos aire, el oxígeno y el CO2 atraviesan rápidamente las membranas y por eso podemos movilizar gran cantidad de esas moléculas. Como les decía, algo importante para saber si se va a mover a través o si se puede mover a través de la bicapa o le toca irse por proteínas, es esto, el coeficiente de partición. Y ese es un tema, por ejemplo, para el profesional de la salud que vuelve a tocar cuando estén en farmacología. Y eso permite entender, por ejemplo, por qué algunos medicamentos son absorbidos más rápidos. Parte de eso, ¿no? Son absorbidos más rápidos o se distribuyen más fácil. Ya que pues cuando tenemos un coeficiente de partición de que el medicamento sea soluble o la sustancia en este caso, sea cual sea soluble en lípidos, pues en teoría le queda más fácil atravesar la bicapa. Recuerden que necesitamos tener coeficiente de partición, peso molecular, es decir, lo que sería el tamaño, y si tiene o no tiene cargas. Entonces, está también relacionado con el tema del pH. En este caso, el coeficiente de partición, lo que me está diciendo es qué tan soluble es en lípidos o en agua. Cuando ese coeficiente de partición es mayor de 1, es más soluble en lípidos. Cuando es menor que 1, es más soluble en agua. Cuando es igual a 1, pues me indica que es igual en ambos lados. En esta imagen estamos viendo otro concepto importante y es el tema de la carga.
Entonces, acá, por ejemplo, vemos cómo los gases como el CO2, el nitrógeno y el oxígeno son permeables a la bicapa, es decir, son moléculas pequeñas, no tienen carga y son liposolubles. Pero si nos vamos a este lado, por ejemplo, vemos los iones. Los iones son impermeables. Son pequeños, sí, pero a diferencia de estos van a tener carga y además son hidrosolubles. Eso los hace impermeables. Ya, por ejemplo, si hablamos de la glucosa, la fructosa, aminoácidos, pues por su tamaño, por la carga y por ser hidrosolubles también son impermeables. Ahora, acá, por ejemplo, el agua no es totalmente impermeable, es parcialmente permeable. Eso se da sobre todo cuando, entre comillas, estaría en un estado neutro, sin carga y podría difundir acá. Ya la difusión facilitada, como les venía comentando, vamos a hacer movimientos a favor de un gradiente. Vamos a pasar de donde hay más hacia donde hay menos. Esto se va a hacer a través de proteínas, bien sea canales para el tema de los iones o bien sea transportadores. Y lo otro es que estos son sistemas saturables. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar un punto en donde yo voy a necesitar que si esto se está moviendo, voy a necesitar esperar a que esta partícula pase. Por ejemplo, en este de acá arriba tenemos todas estas figuritas, estos circulitos rojos. Entonces, cuando él ingresa, yo ya no puedo movilizar más. Yo tengo que esperar que este pase a este lado para así el siguiente pueda ingresar y esperar a que pase para que el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. ¿Sí? Otro ejemplo que yo coloco acá en esto es, imaginen ustedes ingresan a un salón donde hay 10 sillas. Si entran 50 personas, pues en cada silla solamente se podrán sentar de una persona y por ende solamente se podrán sentar 10 personas de las 50. ¿Sí? Hay que esperar a que alguien se levante para que otra persona tome el puesto. Algo así sucedería acá. A medida que esto se va movilizando, las otras moléculas tienen que esperar hasta que ésta se movilice. Por eso es un sistema saturable. Es decir, si hay un tope de uso de estas estructuras. Lo que les decía con el ejemplo de las sillas. Si yo tengo 10 canales iónicos, pues cada uno a su vez puede pasar solamente de a un ion. Lo mismo, como es difusión, va a hacerlo sin gasto de energía. Acá tenemos el ejemplo del transportador de glucosa, los GLUT. Vemos cómo la glucosa se une al transportador, modifica su estructura y le permite el ingreso. Eso es lo que va a suceder básicamente con estos sistemas de transporte. Cuando hablamos de transporte activo, pues además de que va a gastar energía, también es un sistema saturable, pero son sistemas importantes, estos sistemas de bomba. Por ejemplo, a nivel de la neurona nosotros tenemos una TPasa que es conocida como la TPasa de sodio-potasio. Y ella se encarga de sacar el sodio e ingresar el potasio que se movilizó durante el proceso de la generación del potencial de acción. Lo mismo a nivel muscular. Tenemos otras, por ejemplo, la bomba de protones a nivel del estómago, que ayuda a formar el ácido clorhídrico. Tenemos la bomba de calcio a nivel intracelular, por ejemplo, que ayuda a almacenar el calcio que está a nivel del citoplasma. Entonces, estas bombas, estas proteínas pueden variar dependiendo del organismo donde estén ubicados y de la parte celular donde estén ubicados. Por ejemplo, acá vemos este ejemplo de bombas P que estarían, por ejemplo, en las plantas. Estos ejemplos, ¿sí? Acá vemos eh, la bomba F, también que estaría en la parte de bacterias y en la parte de mitocondrias, haciendo parte de esos mecanismos de producción de energía. Podemos tener la superfamilia ABC, por ejemplo. Entonces, las bombas van cambiando, van variando dependiendo de la ubicación del organismo donde estén ubicados y, pues, por ejemplo, si hablamos de eucariotas, si están haciendo parte de algún sistema de endomembranas.
Acá traigo como ejemplo, esto es tomado de la biología de Lodich, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entonces vemos cómo estos tres sodios que ingresaron se unen acá a la proteína. Ella consume energía. Ese consumo de energía le permite llevar al medio externo este sodio, pero también captar el potasio que se encontraba afuera, ingresarlo a la célula y dejarla lista nuevamente para un nuevo potencial. Acá tenemos otro ejemplo que es la bomba de calcio. Entonces, lo mismo estamos viendo cómo el calcio que está a nivel del citoplasma se une a esta bomba, ya gasta energía y envía ese calcio al retículo endoplásmico. Ahora, si hablamos del agua, el agua también se mueve por un proceso de mayor a menor, de mayor concentración a menor concentración. Esto, como les digo, mire, es como la difusión, pero para el agua. Entonces ya no le decimos difusión, sino ósmosis. Entonces el ósmosis es el movimiento del agua de donde hay más a donde hay menos. Eso puede deberse a varios factores, entre ellas el medio donde se encuentra. Cuando la cantidad de agua que ingresa y sale es constante, es decir, permite que la célula esté en equilibrio, decimos que el medio es isotónico. Cuando nosotros hacemos que la célula aumente la cantidad de agua que le permite su ingreso, hablamos que el medio es hipotónico. Ese medio hipotónico puede hacer que le entre tanta agua a la célula que termina siendo lisis, que se termina estallando. Por el contrario, cuando la célula empieza a perder agua, hablamos que el medio es hipertónico. Y esto puede llevarnos a procesos que se denominan crenación o también conocida como plasmólisis. ¿Listo? Entonces, el medio es importante. Y acá vuelve y juega. Si estamos, por ejemplo, en un medio deportivo, la bebida hidratante tiene que ser isotónica, ya que el deportista, el tipo de deshidratación que hace, es de este estilo. Si estamos, por ejemplo, ante un paciente, pues tenemos que evaluar cuál es la condición clínica y tenemos que dar, por ejemplo, eh, hidratación con medios isotónicos, ¿sí? Pero podemos estar, por ejemplo, frente a un paciente que está haciendo de más y de más, es decir, está reteniendo líquidos, su medio es más hipotónico, entonces necesitamos mecanismos que ayuden a eliminar agua del cuerpo. En esta imagen podemos ver cómo del lado derecho, que hay más concentración, hay más cantidad de agua, se está movilizando hacia el lado izquierdo. Eso es ósmosis. Pasa a un medio hipotónico, donde hay más cantidad de agua, a un medio hipertónico, donde hay menos cantidad de agua. Bien, entonces acá tenemos nuevamente el resumen de los mecanismos de transporte a través de la membrana. El otro fenómeno que puede ocurrir y que necesitamos precisamente eh, como parte de la regulación de la membrana es la formación de potenciales de acción. Entonces, las células, por ejemplo, las células nerviosas, las células musculares, ellas necesitan generar un potencial de acción, necesitan generar una corriente eléctrica para su adecuado funcionamiento. Esa gráfica, por ejemplo, correspondería a lo que sería el potencial de acción de una neurona. Podría ser. En términos generales, lo que estamos viendo es que ella está en un estado de reposo. En este caso me están diciendo que menos 70 milivoltios. Y por la entrada de sodio, es decir, por la entrada de cargas positivas, ella está volviéndose positiva. Entonces pasa a un estado de menos 70 a un estado de más 30. Este cambio en ese gradiente electroquímico genera una corriente eléctrica. Es lo que denominamos potencial de acción. La despolarización, que es esta parte de acá, donde la curva empieza a subir o la gráfica muestra esta línea que empieza a subir, eso se llama despolarización. Es el cambio de negativo a positivo. Cuando llega acá, no sigue creciendo, entre otras porque los canales de sodio ya se cierran. Después de eso, la célula tiende a volver a su estado de reposo
como estamos hablando de que empieza a actuar por difusión, yo no puedo abrir canales de sodio para que salga el sodio. ¿Por qué no? Porque el sodio abunda en el medio externo de la célula. Si la célula volviera a abrir un canal de sodio acá, la curva seguiría creciendo. Eso en teoría. Entonces, la célula acá cerró canales de sodio y dice, muy bien, quiero volver a mi estado de reposo. ¿Qué hago? Pues pierdo cargas positivas. Abro canales de potasio. El potasio está abundante al interior de la célula. Entonces empieza a salir potasio y vemos que la curva va. Finalmente se cierran los canales de potasio y acá en este punto se activa la bomba de sodio-potasio. Si vemos esta parte que va hacia acá, hacia abajo, se llama repolarización. Está volviendo al sitio donde inició. Pero acá podemos ver que dura abierto un poquito más y este pedazo de acá, esta línea acá, este tiempo de acá, se llama hiperpolarización. Entonces, se abrieron un poco más estos canales de potasio. Finalmente, la bomba sodio-potasio se activa y me permite regresar acá al estado basal. Esto es de suma importancia porque así es como actúan, por ejemplo, las neuronas. Entonces, una neurona que se esté despolarizando, normalmente va a hacer esta actividad todo el tiempo. Pero podemos tener casos donde las neuronas se despolarizan de manera normal, o células, por ejemplo, cardíacas se despolarizan de manera normal y podemos tener cuadros clínicos diferentes. Esto también resulta importante porque esos mecanismos de despolarización son los que la célula va a utilizar para finalmente liberar neurotransmisores que van a permitir la activación de otras células. En algunos casos, como les comentaba, si yo tengo una actividad neuronal anormal, puede evidenciar patologías, por ejemplo, una convulsión, una epilepsia. Acá vemos entonces en esta gráfica, inicialmente miren, el sodio abunda al exterior de la célula. Cuando el canal de sodio se abre, el sodio ingresa, entonces se despolariza. Se cierra el canal de sodio, ya no entra más sodio, se abren los canales de potasio. El potasio sale. Se cierran los canales de potasio y se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, el sodio que había ingresado sale, el potasio que había salido vuelve a ingresar. Esa es una forma como la membrana celular o las células están regulando y modificando su función. Ya, por ejemplo, el movilizar las cargas, el cambiar de ese gradiente electroquímico, pues como les decía, que, eh, va a hacer que se produzcan estos potenciales o inclusive que se inhiban los potenciales. Y se me olvidó explicarles acá. De hecho, si acá en este punto lo que yo abro son canales de potasio o permito el ingreso de cloro, la gráfica va para acá. Es decir, empiezo a hiperpolarizar la neurona. Esto muchas veces es utilizado en patologías precisamente como las que hablábamos, en una eh, crisis convulsiva, en una epilepsia. Eso es generalmente lo que hace el medicamento, hacer que la neurona se vuelva mucho más negativa para que le cueste trabajo volver a despolarizarse. Esa es una vía. La otra que tenemos es la activación o el uso de proteínas de tipo metabotrópico, es decir, proteínas que van a generar una cascada o la formación de mensajes intracelulares. Es un mecanismo, se llama transducción de señales. Y acá tenemos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, las proteínas asociadas a proteína G, o los receptores más bien asociados a proteína G, los receptores de tirosinquinasa, aquellos receptores que están adentro de la célula, que serían receptores para, por ejemplo, hormonas, algunas hormonas esteroideas, y, por ejemplo, aquellos que utilizan o se unen a ciertas moléculas como anticuerpos, por ejemplo, o a otras moléculas similares, y son los receptores de citoquina. Bien, acá en este modelo lo que estamos viendo es un receptor asociado a proteína G.
Acá, como ven, este de acá, rosadito, sería el receptor de membrana. Ese receptor se va a activar cuando la molécula que lo active, bien sea una hormona, un neurotransmisor, un medicamento, cuando esa sustancia se le una a él. Llega la sustancia, en este caso me están diciendo que la adrenalina. Cuando la adrenalina se une a él va a venir y activar esta proteína que se llama proteína G. Se llama proteína G porque la energía la produce a través GTP, del GTP, no del ATP, del GTP, que es la guanosina trifosfato. Esta proteína G tiene tres partes, denominadas alfa, beta y gamma. ¿Sí? Es como decir 1, 2 y 3 o ABC. ¿Sí? Tiene tres partes. Se llaman alfa, beta y gamma. La parte alfa, esta que está acá, esa parte se desprende. ¿Sí? Imaginen ustedes un rompecabezas de tres partes y que usted le puedan quitar una parte del rompecabezas. Entonces, consume GTP y ella lo que va a hacer es unirse a otra proteína, generalmente una enzima. En este modelo estamos viendo que la enzima se llama adenilato ciclasa. Esta, adenilato ciclasa. O adenilciclasa, como pueden leer acá abajito. Bien, este GTP me puede venir a activar, perdón, esta proteína G me puede venir a activar, me puede venir a inactivar a esta enzima. En este caso, esta proteína G me la está activando. ¿Cómo sabemos eso? La proteína G generalmente tiene dentro de las divisiones, tiene tres grandes divisiones. Una que es estimulante, entonces podemos encontrar proteína G sub S, como es este caso. Otra que es inhibitoria, entonces acá en vez de la S encontraremos una I y otra proteína G sub Q11. Esta última lo que hace es como decir, bueno, proteína, usted que está activa, manténgase activa. Esta, la inhibitoria, lo que dice es, usted está activa, se inactiva o simplemente hago que siga inactiva. Y esa estimulante lo que dice es, bueno, usted estaba inactiva, ahora vengo y la enciendo. La activo para que me produzca el segundo mensajero. Entonces, en este modelo estamos viendo que esta enzima, la adenilato ciclasa, toma ATP y lo convierte en otra molécula que se llama AMP cíclico. Esta molécula que se está formando se denomina segundo mensajero. Hay diferentes tipos de segundo mensajeros dependiendo de cuál sea la enzima. Acá tenemos uno que es el AMP cíclico. Eso significa que el primer mensajero está acá. Es la hormona, el neurotransmisor, el aminoácido, lo que hubiera sido que me activa este receptor se denomina primer mensajero. En este ejemplo, la adrenalina es el primer mensajero. Activo todo este mecanismo y acá se me forma el segundo mensajero. Ese segundo mensajero va a tener otra serie de funciones. Por ejemplo, acá me activa proteinquinasa A, pero podría ir a activarme un canal iónico. Podría ir tranquilamente y activarme un canal iónico. Es decir, va a variar dependiendo de la célula donde se encuentra. Este es otro modelo de la fosfolipasa C, también es un receptor asociado a proteína G, entonces podemos ver acá lo mismo, llega el primer mensajero, me activa el receptor, me activa la proteína G, pero acá la enzima es la fosfolipasa C. Y se llama así porque ella va a coger este lípido de membrana y lo va a partir en dos, en el diacilglicerol, es decir, el glicerol y las dos colitas de ácido graso, y acá había un azúcar que era el inositol. Entonces ella lo que hace es agregarle 3 fosfatos y me forma esta molécula, el IP3. El IP3 viene, me activa este canal de calcio y el calcio que está acá guardadito en el retículo puede salir. Ahora, el calcio y el diacilglicerol son los encargados de activarme otra proteína que se llama la proteinquinasa C. Y lo mismo, dependiendo de la célula, pues la proteinquinasa va a ejercer otro tipo de funciones. Estos modelos, por ejemplo, los podemos ver cuando uno está revisando el sistema nervioso, el componente simpático y parasimpático, vamos a encontrar diferentes órganos que activan este modelo o el anterior dependiendo de cuál sea el neurotransmisor que llegue.
Y otro de los modelos es el de receptores intracelulares. Entonces, las hormonas generalmente de tipo lipídicas son las que pueden ingresar acá, encuentran su receptor al interior de la célula y dependiendo del tipo de receptor, pueden venir al núcleo, bien sea a activar o inactivar la transcripción de genes. En este ejemplo, estamos viendo que se requiere un dímero, es decir, necesito una hormona que sea un receptor. Ya una vez tengo esta parejita, necesito que se una con otra, igual, para que puedan ir acá y ejercer las funciones. Ese es otro ejemplo también de cómo, dependiendo de la célula donde se encuentre, en este caso, pues, como les decía, está desactivando un canal iónico. Acá, por ejemplo, tenemos la vía como actúa la insulina. Entonces, la insulina se une al receptor de insulina, que es un receptor de tipo tirosinquinasa, que pertenece a la familia de las proteinquinasas. Ese receptor lo que hace es fosforilar una serie de proteínas, entre ellas el sustrato receptor para insulina, y como ustedes ven acá, se activa una serie de mensajes intracelulares que finalmente lo que están buscando es que estos receptores que están al interior de la célula se puedan expresar. Esto en células que son insulino dependientes, por ejemplo el músculo. Y de ahí que las personas, bien sea o que sean sedentarias, que realicen ejercicio físico y a medida que va aumentando de peso, pues se vuelvan insensibles a la insulina. Esos receptores no empiezan a actuar bien. Entonces necesito estimular, que le llegue más insulina para que se genere la respuesta. O por el contrario, mejoran esa susceptibilidad de la insulina y pues necesito menos dosis de insulina. Llegan acá, me activan estas vías y yo puedo expresar los GLUT a nivel de la membrana. Por eso las personas que tienen sobrepeso, obesidad, que son diabéticas y demás, uno de los pilares fundamentales, además de la nutrición, es la parte del ejercicio físico. Entonces la parte del ejercicio físico es importante porque los estudios han demostrado cómo se mejora la sensibilidad a la insulina en ese tipo de población. También podemos tener que cuando existen alteraciones de receptores, podemos evidenciar patologías. Por ejemplo, la condroplasia o la hipocondroplasia se ven porque existe una alteración en un receptor de los fibroblastos, que es este de acá. Otro ejemplo es la fibrosis quística, en donde existe una alteración de un canal de cloro. Como veíamos, el tema de la diabetes, cuando existe una alteración en el receptor de insulina, ya que no es adecuadamente estimulado. A veces ya cuando no hay insulina, pues no hay quien active ese receptor. En este caso estamos viendo ejemplo de un paciente con una alteración ósea debido a trastornos relacionados con ese tipo de receptor. Eso es tomado de el Atlas de Malformaciones de la Smith. Lo otro que podemos estar mirando a nivel de membrana es que la membrana tiene proteínas que ayudan a dar estabilidad a la célula. Parte de las proteínas del citoesqueleto pueden hacer su anclaje a nivel de membrana, a nivel de la membrana celular, pero también hay anclaje de proteínas que están por fuera de la célula, que hacen parte de la matriz extracelular, y eso ayuda a dar estabilidad. En este ejemplo, por lo que tenemos acá, es un complejo. Acá tenemos la laminina, tenemos los destroglicanos, tenemos los sarcoglicanos, pero acá es donde me voy. A esta proteína que es la distrofina. La distrofina es una proteína importante porque ayuda a dar estabilidad a la membrana. El músculo cuando se contrae y se relaja, si no tuviera esta serie de estructuras, empezaría a sufrir y empezaría a dañarse. Y precisamente eso es lo que se ve en algunas patologías. Por ejemplo, si ustedes ven acá, de entrada uno piensa que este niño tiene unos gemelos bastante fuertes, este niño también, y este niño también, pero resulta que son estructuras donde el músculo está debilitado, se está muriendo y es reemplazado por tejido conectivo. Estos son casos de distrofia muscular de Duchenne. Acá están las referencias
donde fueron obtenidas las fotos. Lo otro es el tema de la bioenergética. Ya habíamos hablado cómo puedo producir corriente eléctrica a través del movimiento de iones, pero pues adicional, la célula requiere producir energía para todo el funcionamiento normal y por eso utiliza la membrana para movilizar ciertas sustancias. Acá, por ejemplo, estamos mirando la membrana mitocondrial y estamos viendo el paso de la coenzima, de la acetilcoenzima, desde el exterior hacia el interior de la mitocondria. Y sabemos que eso es un metabolito importante para lo que sería el ciclo de Krebs. Pero también podemos ver acá anclado nuevamente a la membrana mitocondrial esta proteína, esta ATPasa, importante para la producción, como su nombre lo indica, del ATP, al permitir la unión de ADP más fosfato y generar ATP. Entonces vemos cómo también está relacionado con el tema de la bioenergética. Acá podemos ver un poquito más ese complejo. Para la producción de energía necesitamos el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y finalmente la fosforilación oxidativa, como estaríamos viendo acá. Entonces, acá en la membrana de la mitocondria se están anclando proteínas. Estas, por ejemplo, es de la cadena de transporte de electrones. Y está acá la ATPasa como parte del proceso de fosforilación oxidativa, en donde finalmente estamos produciendo ATP a partir de la ADP más fosfato. Y pues esto ya les había comentado el potencial de acción, como el movimiento de sustancias, no sé por qué no aparece acá, permitían la curva que veíamos anteriormente. Bueno, acá aparece. Entonces, ese movimiento de sustancias, en este caso de iones, va a hacer que la cantidad de ion sodio que está fuera de la célula logre ingresar, cambie de un estado negativo a un estado positivo. Después, la apertura de canales de potasio hagan el cambio de un estado positivo a un estado negativo y después la activación de la bomba sodio-potasio. Y eso es importante porque esos potenciales de acciones van a generar energía eléctrica hasta llegar al final del axón para liberar el neurotransmisor. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es la placa neuromuscular. Dentro del entrenamiento deportivo, esto resulta importante porque uno de los pilares al momento de iniciar un programa de entrenamiento es la estimulación neuromuscular. Es el entrenamiento precisamente en la coordinación, entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Y esto resulta importante, no solamente porque permite mejorar los gestos técnicos, sino porque también el desarrollo de ese tipo de coordinación disminuye la posibilidad de lesiones. También esto estaría o sería parte de lo que uno revisa dentro de la literatura como parte del componente de la fatiga neuromuscular. Entonces, cuando se generan esos potenciales de acción, todo el neurotransmisor que está acá almacenado al final del axón, en el botón axónico, puede ser liberado. Dependiendo del tipo de neurotransmisor, puede activar o inactivar la otra célula. En este caso, estamos hablando de la placa neuromuscular. Acá esto liberaría acetilcolina. La acetilcolina se uniría a diferentes canales colinérgicos, a diferentes receptores de acetilcolina, que en este caso terminan siendo canales de sodio. La apertura de esos canales, lo mismo, van a ver que el músculo pasa de un estado de reposo a un estado donde cambia la polaridad, se produce la corriente eléctrica. En el caso del músculo, vemos que empieza a despolarizarse, dejando salir potasio. Pero adicional, él va a permitir el movimiento de otros iones. El cloro por un lado y el calcio. Y el calcio resulta importante porque lo necesitamos para la contracción. Entonces, si tenemos alteraciones o desequilibrios del calcio, podemos tener alteraciones o desequilibrios en la contracción, pero no solamente del calcio. La alteración de estos electrolitos resulta en alteraciones funcionales que pueden variar en gravedad dependiendo de. De ahí la importancia también, si se es entrenador, de la adecuada hidratación, no solamente con el agua, sino también con electrolitos, porque necesitamos regular nuevamente esto. Pero igual, cuando uno está también en una clínica, en un hospital, y encuentra un paciente deshidratado, la importancia de la hidratación y de reponer adecuadamente los electrolitos dependiendo de la eficiencia
que se encuentre, porque estamos viendo que ellos son fundamentales para el funcionamiento adecuado de ciertas células, sobre todo la neurona o a nivel muscular. Y bien, a manera de conclusión podemos hablar de que las membranas celulares son bastante complejas, como veíamos, pero también son muy versátiles. Ellas tienen diferentes funciones y todas se relacionan generalmente con, bien sea la supervivencia celular, la modificación de tareas celulares, la contracción, por ejemplo, la liberación de sustancias. Entonces, dependiendo de la célula donde nos encontremos, la membrana va a adaptarse al papel. También veíamos que son vitales para la célula, ya que el anclaje con otro tipo de células o de proteínas le permite mantener la supervivencia. Por ejemplo, inclusive cuando una célula está alterada, está dañada, está mutando, por ejemplo, es una célula precancerosa, las células del sistema inmune le envían señales para que ella entre en apoptosis. Necesitamos tener membranas funcionando bien porque pues son mecanismos de regulación celular. Cuando la membrana empieza a funcionar mal, empezamos a tener daño celular. Sí, cuando hay un daño significativo a nivel de membrana, inclusive podemos generar apoptosis o muerte celular. Que eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un trauma significativo a nivel de médula, dañamos neuronas, dañamos sus membranas, dañamos las estructuras y la posibilidad de recuperación o de regeneración es casi nula. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, a nivel muscular. Lo mismo ocurre en diferentes tipos de células. Entonces, necesitamos una adecuada membrana celular para un buen funcionamiento de la célula. Esto a nivel global, ¿no? Porque pues hay otras estructuras intracelulares que se están relacionando con el funcionamiento celular, con la supervivencia y demás. Y pues veíamos cómo se asocian con patologías. Acá les traigo unas lecturas recomendadas. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y nos veríamos en el próximo capítulo acá en clase magistral. Muchas gracias a todos por su asistencia y buen día. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, @JorgeSuárezMD, para que estén pendientes de los nuevos lanzamientos. También pues, recordarles suscribirse al canal, activar las notificaciones para que cada vez que monte un nuevo video estén al día y estén atentos y entre todos sigamos aprendiendo y construyendo conocimiento. A todos buen día y hasta luego.